El día Buenas de noches, hoy licenciada. vamos a iniciar con las exposiciones. Gracias, Julito. Gracias, licenciada Alejandra, por todo el apoyo que nos brindan a la sección B. Si hacen favor, prenden sus cámaras, ya que vamos a interactuar. Jóvenes, yo quiero pedirles del grupo 1, 2, 3, 4 y 5 que solamente tienen 10 minutos para exponer. ¿Estamos de acuerdo? Asimismo, por favor, ponen atención a sus compañeros, porque voy a tomar una pregunta de cada grupo y se las voy a poner en el examen. O sea, que no hay para dónde que ustedes digan que de dónde sacó la LIC esa pregunta, de que si no lo nordió, que no sé qué, no. Cada grupo va a exponer 10 minutos y yo voy a sacar una pregunta de esa exposición, la cual se va a venir en el examen. De una vez se los digo, o sea, que en el examen les voy a poner 15 preguntas, parte teórica, aparte de la parte práctica, ¿verdad? Entonces, ponen atención a sus compañeritos, por favor, por respeto. Todos van a poner atención, ya que si ustedes quieren que les pongan cuando ustedes expongan, también debemos de poner atención a todos los grupos. Así que, por favor, yo no sé si está presente acá el coordinador para que ya presente lo que va a exponer, si él va a ser quien va a exponer o ella, o si alguien más integrante de su grupo. Así que sean bienvenidos y por favor iniciamos con el grupo número 1. Dicen su tema y empezamos con la exposición, por favor. Ahí está. Buenas tardes, licenciada. Pregunto si me escucha. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Muy bien, ahorita es que había tenido una... Muy bien, somos el grupo número 1. Estamos conformados por 20 integrantes y pues vamos a hablar del tema de jurisdicción voluntaria. Pregunto si pueden ver la pantalla. Sí, compañero, sí se ve la presentación. Muy bien, entonces ahorita les dejo en el uso de la palabra a la compañera Edna Villeda. Gracias, compañero. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Nosotros somos el grupo 1. Nos correspondió investigar sobre la jurisdicción voluntaria y todo sobre los principios generales y fundamentales de la jurisdicción voluntaria. En la diapositiva 2, ustedes verán ahí esta gráfica, porque antes de enfocarnos en el tema asignado sobre la jurisdicción voluntaria, consideramos importante recordar qué es la jurisdicción y los tipos de jurisdicción existentes. Alvarado Sandoval y Gracias González indican que la jurisdicción se establece como el monopolio que el Estado tiene de impartir justicia ante los conflictos que pueden surgir en la convivencia social, para lo que han sido creados órganos específicos que deben conocer y dar solución con autoridad de cosa juzgada. Con lo anterior, se puede mencionar la existencia de un conflicto entre particulares y por ende la falta de acuerdos. Y estos autores mencionan 3 tipos de jurisdicción. La jurisdicción contenciosa, que se caracteriza por la existencia de un conflicto entre particulares que hace necesaria la intervención de un tercero facultado por la ley, es decir, un juez, para que conozca esta controversia. Y la jurisdicción disciplinaria, que se practica dentro del campo administrativo, se refiere a la aplicación de sanciones aplicadas por un empleado público con autoridad con base en la normativa vigente. Y vamos a lo que nos compete, la jurisdicción voluntaria, que tiene su origen en el digesto. Se aplica a los procedimientos judiciales seguidos sin oposición de partes, en los que la decisión del juez no causa perjuicio a persona conocida, lo que significa que no existe un conflicto
y los asuntos tratados en este tipo de jurisdicción requieren del consentimiento absoluto de las partes y voluntad de los involucrados. Seguimos con las diapositivas. Encontramos en la diapositiva 4 la definición de la jurisdicción voluntaria. En esta que ustedes están viendo ahí es lo que les leí, que se aplica a los procedimientos judiciales seguidos sin oposición de partes. Y en la diapositiva 4, los autores mencionados, que en ellos nos basamos para el trabajo de investigación, Alvarado Sandoval y Gracias González definen a la jurisdicción voluntaria como la serie de procedimientos reconocidos. Compañero coordinador, si me puede poner la diapositiva 4, perdón. Y ahí pues se menciona que es la serie de procedimientos reconocidos y amparados en ley en lo que no hay litis y que de manera potestativa al requerimiento del o los promovientes puede tramitarse en forma judicial o notarial a efecto de dar certeza jurídica en diversidad de situaciones jurídicas que corresponden a la acepción del negocio jurídico en sentido amplio, pero que no adquieren la calidad de cosa juzgada. Y siguiendo con la presentación, la jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiere de la intervención del juez sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas. Pregunto si están viendo la presentación, perdonen. Sí, se mira en la presentación. Ok, sí, es que en esta máquina que tengo no la estoy viendo así en grande. Dicho acuerdo de voluntades a través de la jurisdicción voluntaria ha sido impulsado en varios países con el fin de reducir la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales, debido a que dicha función puede ser realizada por un tercero, en este caso por el notario, a manera de que atienda el asunto o negocio jurídico. Y pues este tema pues ya se nos hace como más familiar porque pues la licenciada tuvo a bien explicarnos todo esto, este material, y esto hace posible que este tipo de intereses particulares no sean judicializados, lo que privilegia la economía procesal, mientras que no ocurre en los intereses o procesos ventilados en la vía de la jurisdicción contenciosa, en donde sí se hace necesaria la intervención judicial. El notario, profesional del derecho encargado de una función pública, facultado para autorizar actos y contratos, así como hacer constar hechos que presencie y circunstancias que le consten. Además, está facultado para conocer, tramitar y resolver algunos asuntos no contenciosos. Y siguiendo con las características de este tema, se desarrolla voluntariamente entre personas que están de acuerdo. Su procedimiento se acomoda a la naturaleza de los actos que la provocan. La prueba que se rinde no está sujeta al requisito de citación. La necesidad de oír a la Procuraduría General de la Nación cuando se trata de intereses públicos o con relación a personas incapaces o ausentes. La resolución final no puede impugnarse mediante casación y las resoluciones no pasan en autoridad de cosa juzgada, lo que abre la posibilidad de su revisión en la vía contenciosa. Y ahora nos vamos a referir a los antecedentes históricos del proceso de jurisdicción voluntaria en Guatemala. En 1964 entró en vigencia el Decreto Ley 107, Código Procesal Civil y Mercantil, que establece 3 asuntos que pueden ser conocidos y resueltos por un notario, que son el proceso sucesorio, la subasta voluntaria y la identificación de tercero. Ahí vamos a ver la gráfica que nos muestra los artículos que comprende cada asunto normado por el Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. Y dentro del marco del 14º Congreso de Notariado Latino, efectuado en Guatemala en 1977, surgió la propuesta de ley que buscaba la ampliación de las funciones del notario, que finalmente se concretó con la aprobación del decreto 5477 del Congreso de la República, la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria.
Ahora entramos de lleno a los principios generales de la jurisdicción voluntaria. Y vamos a ver el principio de la forma. Este principio, pues ustedes ya están familiarizados con este tema, lo vimos en las primeras clases que nos impartió la licenciada. Y pues este principio se aplica en los asuntos de jurisdicción voluntaria que documentamos, ya que debemos siempre seguir una forma determinada al redactar actas notariales y resoluciones notariales. El principio de inmediación: en todos los asuntos de jurisdicción voluntaria, el notario debe estar en contacto directo con los requirientes o solicitantes con los hechos y actos que producen, dando fe de ello. El principio de rogación: la rogación es un principio esencial para que se ponga en marcha la actividad notarial, debido a que el notario no actúa de oficio. El principio de consentimiento: este requisito es esencial y debe estar libre de vicios. Si no existe el consentimiento, no debe haber actuación notarial. Y la ratificación y aceptación queda plasmada mediante la firma en el documento, siendo este acto el de plasmar el consentimiento. La seguridad jurídica es por la fe pública que tiene el notario. Los actos que legaliza se tienen por ciertos. Existe certidumbre o certeza. Se basa en la norma general que los documentos autorizados por notario producen fe y hacen plena prueba. Y el de autenticación: con la firma y sello registrados, ¿verdad?, se le da autenticación a los actos que documenta. El principio de fe pública es el principio real del derecho notarial, pues viniendo a ser como una patente de crédito que se necesita forzosamente para que la instrumentación pública sea respetada y tenida por cierta. Y por último, tenemos el principio de publicidad. Los actos que autoriza el notario son públicos. Por medio de la autorización notarial se hace pública la voluntad de la persona. Este principio tiene total aplicación en los asuntos de jurisdicción voluntaria, ya que todo lo que se documenta y se resuelve es público, teniendo el notario la obligación de expedir testimonios o certificaciones de lo actuado. Y en la diapositiva siguiente hablamos de otros principios mencionados por el doctor Neri Muñoz, que es el de escritura y mediación procesal, el principio de dispositivo, el principio de publicidad, de economía procesal y de sencillez. Y el de escritura, como ustedes recordarán, se basa en todos los trámites de jurisdicción voluntaria que se deben hacer constar por escrito, por medio de actas notariales. El de inmediación procesal, consiste en el notario debe estar en el contacto con los requirientes, recibiendo sus declaraciones y solicitudes. El dispositivo consiste en que tanto la iniciativa como el impulso, tramitación, ofrecimiento y rendición de las pruebas está a cargo de los solicitantes e interesados. Y nuevamente el de publicidad, que los asuntos de jurisdicción voluntaria, indiscutiblemente todo el expediente es público y se ordenan publicaciones, se expiden certificaciones y avisos, etcétera. El de economía procesal, que dará como resultado una solución rápida al asunto planteado. Al tramitarse ante notario, se evita que los tribunales se congestionen aún más. La economía es para el Estado. Y el de sencillez: el notario al redactar debe ser técnico, al mismo tiempo debe hacerlo con sencillez, debe evitar el uso redundante del lenguaje, adornar su escritura o hacer difícil o confuso a la hora de la interpretación. Yo llego hasta acá con mi exposición y dejo en el uso de la palabra a la compañera Azucena López. Ella continuará con la misma. Gracias, licenciada y compañeros. Muchas gracias. ¿Cuántos minutos va a ocupar su compañera? Yo creo que ya son pocos, licenciada. Ya solo termina, como se nos dijo que podían ser 1 o 2 expositores para dar más participación a los compañeros de grupo. Ella terminará. Ya casi llegamos los 10. Mucho ojo con lo que usted acaba de decir. Esto va para sus compañeros, referente en qué caso se aplica la jurisdicción voluntaria. Ella se los dijo, ¿se recuerdan? Mucho ojo por ahí. Y muy bien, démosle siguiente a su compañera para que exponga para que finalice el tema, por favor.
¿Estará la compañera? Bueno, no sé, bueno, para no perder tiempo, no sé si prosigo, licenciada. Si no aparece su compañera, sí. Prosiga usted, por favor. Bueno. Ya que íbamos. Yo creo que ya está ahí, licenciada, perdón. A ver. Decreto 5477. Solo para recordar qué es el decreto 5477. Es la ley reguladora, pues, de los asuntos de jurisdicción voluntaria. Tenemos de primero el consentimiento unánime. Yo creo que se le está entrecortando como que su internet y además creo que el grupo 2 ya empezó a compartir pantalla, pero así rápido voy a concluir, licenciada, perdone. La diapositiva que nosotros estábamos presentando habla sobre lo regulado en el decreto 5477. La jurisdicción voluntaria cuenta con los siguientes principios fundamentales de observancia obligatoria. Y pues presentamos la gráfica que contiene el consentimiento unánime, constancia de actuaciones y resoluciones, el principio de colaboración de las autoridades, el principio de audiencia a la Procuraduría General de la Nación, el principio que establece el ámbito de aplicación de la ley y opción al trámite, el principio de inscripción de los registros y el principio de remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. Y este es importante, cuando usted nos indicó, licenciada, cuando vimos estos principios, que es la obligación del notario de remitir el expediente al Archivo General de Protocolos del organismo judicial para que se proceda a su archivo y conservación. Hasta ahí llegamos con nuestra exposición, licenciada. Pues no es fácil ser el primer grupo, Aligra, perdone. Sí, no, yo entiendo y muy bonita su exposición. Me da sus datos, por favor. Edna Villeda, ¿verdad? Edna Esther Villeda Nojo. Su número de carnet. 2001 14 207. 207. La felicito para ser el primer grupo. Un aplauso virtual y damos la bienvenida al segundo grupo. Muchas gracias, Edna. Gracias, licenciada. Grupo 2, por favor. Muy buenas tardes, licenciada. Les saluda Griselda Fuente. No sé si bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿Sí? Compañeros. Gracias. Muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 2. A nosotros nos tocó el trabajo relacionado al análisis del decreto 5477 del Congreso de la República de Guatemala y el decreto ley 107 y decreto ley 125.83, también relacionado a jurisdicción voluntaria. Bueno, quiero hablarles un poquito de la jurisdicción voluntaria, que abarca lo que es el capítulo 4 del Código Procesal Civil y Mercantil, que se encuentra a partir del artículo 401. Dice que la jurisdicción voluntaria constituye a una serie de procedimientos reconocidos y amparados en la ley, en los que no hay litis y de qué manera potestativa el requerimiento a los provenientes, ¿verdad? Pueden tramitarse en forma judicial o también en forma notarial, a efecto de dar certeza jurídica en la diversidad de las situaciones jurídicas, ¿verdad? En el Código Procesal Civil Mercantil, que también es conocido como el Decreto Ley 107, dentro de su libro cuarto se regulan los procesos especiales existentes en proceso civil y mercantil a partir del artículo 401. Establece como la jurisdicción voluntaria y comprende todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requieren a intervención se requiere la intervención del juez, sin que sea promovido ni se promueva por cuestión alguna entre partes determinadas, ¿verdad?
Y dentro de los procesos establecidos de asuntos que el notario se encuentran dentro de los asuntos dentro de los asuntos que se encuentran dentro del Código Procesal Civil y Mercantil, el notario está facultado para conocer y resolver los siguientes procesos, como el proceso sucesorio, testamento y donación, segundo, permítanme, vamos a ver aquí, perdón, aquí está. Ausencia, disposición de bienes de menores, disposición de bienes de incapaces, disposición de bienes de ausencia, gravamen de bienes de menores y gravámenes de bienes incapaces. También encontramos lo que es el reconocimiento de parto, el reconocimiento de preñez, cambio de nombre, omisión de partida, rectificación de partida, determinación de edad, omisión en el acta de inscripción y error en el acta de inscripción, patrimonio familiar y adopción. Pasamos al punto número 4 del análisis de la ley. De las leyes permítame, licenciada. Aquí está. El análisis del decreto 5477 del Congreso de la República. En esta ley indica que regula la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Indica que en esta ley podemos encontrar, ¿verdad?, lo que son las definiciones de jurisdicción voluntaria, las clases de jurisdicción. También se encuentran lo que son los principios fundamentales, ¿verdad?, en la jurisdicción voluntaria, como es el consentimiento unánime, actuaciones y resoluciones. Dentro de las actuaciones y resoluciones, estas deberán contener los siguientes requisitos de forma, ¿verdad? La dirección de la oficina del notario, la fecha, lugar, la disposición en que se dicte y la firma del notario. También encontramos la colaboración de las autoridades, la audiencia de la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Esta audiencia, ¿verdad?, debe ser obligatoria y también está facultada cuando la ley lo disponga, ¿verdad? Y esta audiencia, ¿verdad?, debe ser evacuada tiene un plazo de 3 días. Y también está el ámbito de aplicación de la ley y la opción del trámite. Dice que en esta se aplica a todos aquellos asuntos de cuya tramitación, ya sea por la vía notarial y de conformidad con la misma ley. También tenemos lo que son inscripción de registros. La inscripción de registro abarca los registros públicos de cualquier asunto de jurisdicción voluntaria notarial. Esta será suficiente con una certificación notarial de resolución o fotocopia fotostática auténtica de la misma, la cual será enviada en duplicado por el notario con el fin que la original se devuelva debidamente razonado. La remisión también deberá ser enviado al archivo de protocolo. Al momento, ¿verdad?, de que finalice el trámite de jurisdicción voluntaria, será, remitido al Archivo General de Protocolo. También tenemos que esta ley, ¿verdad?, también regula 16 procesos. Permítanme un momento. Así es. Y pasamos nuevamente pasamos a la ley del decreto ley 125-53, ley de rectificación de áreas. Dentro de esta ley, pues regula lo que son los bienes inmuebles, ¿verdad?, de los cuales se encuentran registrados en el registro de la propiedad, de aquellos bienes inmuebles, ¿verdad?, ya sea de menor a mayor, área, ¿verdad?
también encontramos en esta ley, ¿verdad? Es un proceso que debe tramitarse por la vía notarial siempre que no haya oposición de ninguna de las partes, ¿verdad? Si se diera el caso que alguna de las partes, ¿verdad? Se oponga al proceso, ¿verdad? Indica esta ley que también se nombrará lo que es un mediador y ¿me escucha, licenciada, ahí? Perdone, ¿me escuchan ahí? Es que creo que tuve problemas con el micrófono. Ahorita sí. Sí, es que ahí está. Bueno, les indicaba, ¿verdad?, que esta ley, ¿verdad?, regula los que son los relacionados a los bienes inmuebles inscritos en el registro de la propiedad, ¿verdad? Las cuales se encuentran registradas con áreas de mayores a las que son reales y físicamente, por lo que vemos la finalidad de esto, de esta ley es pues resolver las discrepancias de las áreas que se han registrado dando los procedimientos y también, ¿verdad?, busca garantizar los derechos de terceros y los propios interesados del Estado. Únicamente, licenciada. Griselda Fuentes, ¿cuál fue la diferencia o qué relación encontraron en los 3 decretos que ustedes expusieron? En estas... bueno, las diferencias. Licenciada, bueno, por lo que yo veo es de que tanto como en la del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? O sea, en estas no se requiere que sean presentadas ante un juez. Igualmente procede en la ley de rectificación de áreas. Siempre y cuando, ¿verdad?, ambas partes estén interesadas. Igualmente en la jurisdicción voluntaria de lo que habla el registro, el Código Procesal Civil, de que si alguna de las partes se oponga, o sea, siempre va como que va a prever ¿cómo le explico? En este caso, cuando se opone una de las partes, se recuerda que se tiene que elevar a un juez de primera instancia civil, ¿sí? Exactamente, sí. Para que sea en ese procedimiento ya que se tome la decisión final, cuando se cumplan con todos los pasos establecidos de los edictos y declaraciones si así lo fuera necesario y todo lo que fuera pertinente, ¿ya? Para que el juez al final dictamine en este caso. Muy bien. Gracias. ¿Me regala su número de carnet? Claro que sí, 2009, 14,270. 14,270. Miren, jóvenes, ahorita así como están exponiendo, así les van a preguntar el otro año en su examen privado. Igual, y les dicen, fundamentense y todo, y ustedes no se deben de quedar callados, porque eso lo toman muy en cuenta. O sea, esto ya es una práctica que ustedes ya están a un pasito de su examen técnico profesional, así que deben de irse preparando. Muy bien, felicidades, aplauso virtual al grupo 2. Ahora entramos al grupo 3, se presentan, por favor. Buenas noches, licenciada, buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciada, mi nombre es Jocelyn Pérez, yo soy la coordinadora del grupo número 3. A nosotros nos tocó el tema de la jurisdicción voluntaria en lo que son asuntos no contenciosos. Sí, mi compañero Danilo hará a favor de seguir la proyección. Bien. Permítame, ahorita estoy compartiendo.
Iré avanzando un poco. Le comento, licenciada, según el Código Procesal Civil y Mercantil, lo que es el artículo 401, nos dice que la jurisdicción voluntaria comprende de todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiere la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas. También encontramos lo que es la definición por Manuel Osorio, que expresa que es la caracterizada por no existir controversia de parte. Por Mario Aguirre Godoy, que nos dice que no existe parte sino interesados. En este caso, los máximos exponentes de la materia en Guatemala sería el doctor Mario Aguirre Godoy en jurisdicción voluntaria judicial y notarial, el doctor Neri Roberto Muñoz en jurisdicción voluntaria notarial. El doctor Mario Aguirre Godoy fue a quien se le confió la redacción del proyecto de la ley que regula la jurisdicción voluntaria en sede notarial en Guatemala. Si los interesados eligen esa forma de procedimiento, será el notario quien conozca y resuelva estos asuntos, los cuales, en opinión del doctor Muñoz, nos constituyen función administrativa porque en Guatemala el notario no es un funcionario administrativo y tampoco es un funcionario judicial. En lo que es la mayor parte de los procedimientos de jurisdicción voluntaria, según la legislación guatemalteca, pueden tramitarse ante un juez o ante un notario y puede ser por disposición de ley, como por solicitud de interesados. En lo que es el notario en Guatemala, es el profesional del derecho encargado de una función pública facultado para autorizar actos y contratos, así como hacer constar hechos que presencie y circunstancias que le consten. Además, está facultado para conocer y resolver algunos asuntos no contenciosos. En este caso, los antecedentes de la jurisdicción voluntaria los explicará mi compañera Nidia Arias. Muy bien. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Dale. Antecedentes de la jurisdicción voluntaria. En los tiempos del derecho romano, en el siglo III después de Cristo, en el Digesto Justiniano, con la intervención del pretor para ratificar, sancionar y legitimar una situación jurídica, los iudices. Por favor de grabar las clases. Silencio, por favor. Los iudices cartulari que daban validez a los documentos. Reaparece en la Edad Media y es cuando ya se atribuyen facultades al notario en esta materia. Antecedentes en Guatemala. Lo vemos en el decreto 444 del Congreso de la República del 29 de octubre de 1947, reguló y permitió a las parejas que hicieran constar ante notario su unión de hecho. Decreto 1145 del Congreso de la República del 6 de febrero de 1957 facultó a los notarios celebrar matrimonio. Decreto Ley 106, 14 de septiembre de 1963, Código Civil, continúa otorgando potestad a los notarios sobre matrimonios, uniones de hecho e identificaciones de personas. Decreto Ley 107, 14 de septiembre de 1963, Código Procesal Civil y Mercantil, amplió el campo de acción del notario en asuntos de jurisdicción voluntaria, regulando aspectos tales como el proceso sucesorio, intestado y testamentario, la identificación de tercero y la notoriedad, la subasta voluntaria. Algunas características son que la prueba que se rinde no está sujeta al requisito de citación. Hay necesidad de escuchar a la Procuraduría General de la Nación cuando pudieran resultar afectados intereses públicos o se haga relación a personas incapaces o ausentes. La resolución final no se puede impugnar mediante casación. Las resoluciones no pasan en autoridad de cosa juzgada, lo que abre posibilidad de su revisión en la vía contenciosa. A continuación, mi compañero hablará sobre el proceso de subasta voluntaria, licenciada. Gracias. ¿Lo escucho? Sí, les voy a explicar el proceso de subasta voluntaria, que comenzaría por el acta notarial de requerimiento. Procederíamos a lo que es la primera resolución. Seguiría lo que es el acta notarial de subasta, la escritura pública. El siguiente paso sería el pago de impuestos. Seguiría lo que es el testimonio de la escritura al registro de la propiedad,
los avisos notariales y la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. En este caso sería el proceso sucesorio intestado en la fase notarial, que comenzaría por el acta notarial de requerimiento, seguiríamos por la primera resolución, le sigue el paso de aviso al registro de procesos sucesorios, seguiría lo que es la solicitud de informes a los registros de la propiedad, los edictos, el acta notarial de junta de herederos e interesados, seguiría lo que es el acta notarial de inventario, audiencia a la Procuraduría General de la Nación, autodeclaratoria de herederos, y ahorita sería el proceso, lo que es el sucesorio intestado en la fase administrativa. En este caso comenzaríamos por la remisión del expediente al Departamento de Herencias, seguiría la elaboración de la liquidación fiscal, le seguiría la aprobación de la liquidación, lo que seguiría el pago de los impuestos, la devolución del expediente al notario, seguiría la emisión del testimonio de las partes conducentes, presentación del testimonio a los registros públicos y la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. Ahorita en el proceso de gravamen de bienes de menores incapaces sería el acta notarial de requerimiento, la primera resolución, notificación al protutor o al representante, seguiría la recepción de pruebas y actas notariales, seguiríamos con la práctica de otras pruebas, la evaluación del bien, la audiencia de la Procuraduría General de la Nación, la resolución o auto final, otorgamiento de escritura pública e inscripción, y terminaríamos con la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. Seguiríamos con el reconocimiento de preñez o parto, que inicia con el acta notarial de requerimiento, sería la primera resolución. Seguimos con los edictos, seguiría la recepción de las pruebas, le seguiría el acta notarial de discernimiento a las facultativas, seguiría la recepción de informes a los facultativos, la resolución o auto final, expediente de certificación, la revisión del expediente al Archivo General de Protocolos. Y en el que es el proceso de un cambio de nombre, se comienza por el acta siempre de requerimiento, le seguiría lo que es la primera resolución, le sigue la recepción de información testimonial, los edictos, que en este caso son 2 edictos, la resolución o auto final, sí son los 2 edictos, el primer edicto, luego se hace la resolución o auto final, le seguiría otra vez un edicto. Estos edictos son presentados en el Diario Oficial de Centroamérica y se hace en otro diario de mayor circulación en el país. Sería la expedición de la certificación para RENAP y la remisión de expediente al Archivo General de Protocolos. Lo que es la determinación de edad, su proceso sería el acta de requerimiento, le seguiría la primera resolución, seguiríamos con las actas notariales de discernimiento del cargo a facultativos, el informe del facultativo, la resolución o auto final, expedición de la certificación de auto o resolución final, le seguiría para finalizar la remisión del expediente del Archivo General de Protocolos. En este tema vamos con el patrimonio familiar, siempre comenzamos con el acta de requerimiento, le seguimos la primera resolución, le seguimos con el tema de los edictos, seguiría siguiente paso a la audiencia a la Procuraduría General de la Nación, le seguiría la resolución o auto final, le seguimos con otorgamiento de escritura pública, la expedición de copia simple y legalizada para registro, lo que es la remisión al expediente de Archivo General de Protocolos será el último paso. Ahorita lo que serían las partidas de nacimiento extemporáneo, siempre el primer paso es el acta de requerimiento, el segundo paso sería la primera resolución, el tercero sería el acta notariales de declaraciones testimoniales, audiencia a la Procuraduría General de la Nación y a RENAP. Seguiríamos con la resolución o auto final, certificación del auto, resolución final para RENAP, y el último paso sería la remisión del expediente, lo que es el Archivo General de Protocolos. El siguiente paso sería la rectificación de áreas. Comenzamos con el acta notarial de requerimiento, le seguiría la primera resolución, seguiría la notificación al mediador, el acta notarial de discernimiento del cargo a mediador, el informe del mediador, notificación a colindantes, lo que es la audiencia de la Procuraduría General de la Nación, la resolución o auto final, la expedición del testimonio, inscripción en registro de la propiedad, y el último paso sería la remisión del expediente a la Procuraduría General al Archivo General de Protocolos. Y el último de los procesos sería el de ausencia, el cual comenzaríamos con el acta notarial de requerimiento, la primera resolución,
La notificación a la Procuraduría General de la Nación, lo que es el acta notarial de declaraciones testimoniales, seguiría lo que son los edictos. El penúltimo paso es la remisión del expediente al tribunal para el nombramiento del defensor y para finalizar sería la resolución o auto final. Eso sería todo, licenciada y compañeros. Muchas gracias. Me llamó la atención cuando la primera de sus compañeras expuso sobre a quién se le confió la redacción de la ley de jurisdicción voluntaria en Guatemala. Así se recuerdan, ¿verdad? ¿A quién? Ella lo dijo, por si alguien lo anotó, es muy importante saberlo. Además, quisiera felicitarlos. Vamos muy bien. Un aplauso virtual, los 3 grupos, felicidades. Necesito, por favor, los datos de los que expusieron. ¿Me dan su nombre y número de carnet? Sería Jocelyn Paola Atz Pérez. Solo Jocelyn, un nombre y un apellido está bien. Sí, sería Jocelyn Pérez. Jocelyn Pérez. Pérez, su carnet. 2012. Ajá. 11405. ¿Y quién más expuso? Nidia Arias, licenciada. Miriam Arias, su número de carnet. Con N, Nidia. Nidia, muy bien. Gracias. 2013. Ajá. 12575, licenciada. 95. 2013, 12575. 125.75. Muy bien, solo ustedes 2 fueron, ¿verdad? Así es, licenciada. Muy bien, ya están los datos. Las felicito. Y para no atrasarnos más, les quiero dar ya el pase al grupo número 4, por favor. Ok, licenciada. Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Mi nombre es José Mariano Rivera González. Soy el representante para exponer el tema del grupo número 4. Ahorita comparto pantalla. No sé si se logra ver. No. ¿Cuál es su tema? Nuestro tema sería... ¿Se logra ver ahorita? No. Sí está compartiendo pantalla. Ahora sí. Solo falta la presentación. Ahí sí. ¿Ahora sí? Ok. Sí. Nuestro tema es la función del notario dentro del ámbito de la jurisdicción voluntaria no contenciosa. Comenzaríamos con una breve historia del notario, más que todo, que sería que comenzado todo en la época de los egipcios y en el pueblo hebreo. Sí, no existía el notario, se le conocían como escribas. Eran pocas personas que sabían leer y escribir y ellos comenzaron a redactar los primeros instrumentos para que hubiera una relación entre las dos partes. Avanzamos un poco más en el tiempo y llegaríamos a Grecia. El notario ahí asume la función registradora, es decir, que solo ellos podían hacer contratos entre los particulares. Avanzamos un poco más y llegaríamos al descubrimiento de América en 1492. Ahí venía con Cristóbal Colón, venía el primer notario, que sería Rodrigo de Escobedo, y se le conoce que era el primer notario por la ley de Indias, que esto estipulaba que tenía que tener el título facultativo, tenía que haber, tuvo que haberse metido a un examen técnico real porque era por la corona que se daba el título y ya aprobado todo, tenía que pagarle al fisco para poder ejercer el notariado. Ya aquí en Guatemala, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, a través de un cabildo, se redacta la primera escritura pública por el señor Alonso de Reguera. Ya 300 años adelante se crea a través del decreto número 81
el Colegio Profesional de Abogados y Notarios que hoy en día nos representan. Después tendríamos un pequeño concepto de notario que fue coloquialmente dado por el Congreso del Notario Latino en el año 1948 en Buenos Aires, Argentina, que estipulaba lo siguiente, que es el profesional del derecho encargado de una función pública consistente en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes. Después encontraríamos la función notarial, que en pocas sería el actuar del notario en base al Código de Notariado, que tendría las siguientes características, que pertenece a un plano jurídico, que es la función notarial como función tutelar del derecho. Es precautorio porque el notario, al recibir la información de las dos partes, tiene que prever y darle solución a muchos problemas que se puede dar al futuro. Es imparcial porque no importa si qué de las dos partes lo haya buscado a él, tiene que buscar lo más justo que convenga a las dos partes. Y es técnico, como dijo la compañera anteriormente, que tiene que ser muy formalista para poder redactar un documento, pero también tiene que ser entendible a las partes. Y tiene ciertas finalidades. La seguridad que se le da a las partes por ser un documento público, vale la redundancia, el valor probatorio que se le da y la permanencia. Lo que se entiende por permanencia es el tiempo que lleva el documento. No importa cuánto tiempo lleve el documento en sí, siempre va a tener un valor y una seguridad. La función del notario en la actualidad. La función del notario en la actualidad es de escribir, interpretar, aconsejar a las partes, también de preparar, redactar, certificar, autorizar y reproducir el instrumento público para poder inscribirse en los registros correspondientes. Vamos a entender que es por escuchar a las partes que es cuando la persona lo requiere a uno y viene a plantearle la situación a lo que lo lleva a estar con usted. Interpreta porque el notario, al recibir la información, tiene que comenzar a darle forma jurídica a las palabras que quiere que redacte las personas que le están requiriendo de sus servicios. Aconseja porque ya teniendo la información de las dos partes, ya le da ¿cómo le puedo decir? Darle una solución a las dudas que ellos tengan. Él redacta el instrumento, lo certifica, es la fe pública que el notario le da al instrumento público y lo conserva, como dice el Código Notariado, a través de su protocolo y lo reproduce a través de los testimonios. El derecho notarial guatemalteco. Son ciertas características que el notario de Guatemala tiene que tener. Y no sé si se percataron que hoy, 28, frente a la Corte Internacional, se llevaba el caso de Henrix versus Guatemala, que es un caso que es un americano que estudia en la San Carlos, tiene los títulos facultativos, pero por la disposición del artículo 2 del Código Notariado no se puede colegiar. Y es lo que se está dando a entender ahorita, que es muy importante para nosotros como estudiantes y para el futuro de Guatemala a través del notariado, cómo resuelve la Corte Internacional este caso de Henrix versus Guatemala. Regresando un poco, disculpen que me haya distraído, regresando un poco a las características, el notario debe ser tiene que pertenecer al Colegio de Abogados y Notarios. El ejercicio de la profesión es personal, que solo él la puede practicar, no es delegable. Desempeña una función pública y es parte del
la problemática en este caso que se está llevando en la Corte Internacional. El notario ostenta un título académico, puede ejercer su profesión en el extranjero y es parte... ¿Disculpe? ¿Alguien quería hablar? Prosigamos. La función tradicional del notario según el Código de Notariado. Según el artículo 4, es el profesional del derecho delegado del Estado con funciones públicas que consiste en recibir y dar forma a la voluntad de las partes. Deberes del notario en ejercicio de sus funciones. Tiene que actuar de forma ética y profesional, actuar bajo la observancia de la ley y actuar de forma imparcial. En el momento que el notario ya se involucra aquí en la jurisdicción voluntaria no contenciosa, todo lo que le he venido hablando son los elementos que hace unificar al notario para poder involucrarse en la jurisdicción voluntaria no contenciosa. Por eso que al finalizar todo el procedimiento, llegamos que si es un auto o una sentencia lo que redacta al final el notario en la jurisdicción voluntaria no contenciosa. Pero el único que puede redactar una sentencia son los jueces. Pero en el caso del notario, él redacta un auto para darle fijeza y seguridad jurídica a las resoluciones finales de ese proceso. La función jurisdiccional en la situación jurídica no contenciosa. Esto está estipulado en el último considerando del decreto 5477, que dice, sirve para reforzar las actividades en asuntos no contenciosos donde el notario pueda acudir. Y al final, ¿qué podemos entender por actos jurisdiccionales sin fuerza de cosa juzgada? No al final, es decir que en los actos de jurisdicción voluntaria no tienen fuerza de caso juzgada. La resolución dictada en asuntos de jurisdicción voluntaria no tiene la característica de cosa juzgada establecida en el Código Procesal Civil y Mercantil, autorizada el juez a proceder varias o modificar las providencias que sean dictadas sin sujetarse a los términos y formas establecidas para la jurisdicción contenciosa. Pues sí, para terminar, serían las diferencias entre la jurisdicción contenciosa y la no contenciosa. La jurisdicción contenciosa es el acto mediante el cual ponemos en funcionamiento el sistema jurisdiccional a través de un instrumento donde se expone pretensiones judiciales formuladas por el demandante para obtener una sentencia en contra del demandado. Todo eso es un ámbito de litis. Y la jurisdicción no contenciosa es esta dirigida para documentos u actos o situaciones fuera de lo controversial. A solicitud de interesados presentando ante un tribunal, aquí no hay dualidad de partes, porque se pretende solamente ciertos actos. Recalcando que la única diferencia entre la jurisdicción voluntaria contenciosa o la voluntaria, disculpe, sería la litis, el conflicto entre las partes. Y eso sería todo, licenciada. Muy bien, muchas gracias, felicidades. Me llamó mucho la atención cuando usted habló de cómo se le llamaba al primer notario que venía en el viaje de Cristóbal Colón. Y usted mencionó el nombre, espero hayan puesto atención. Asimismo, me llamó mucho la atención cuando habló de cuál era la función del notario de la actualidad. También espero hayan puesto atención. Muchas felicidades. Saliéndome un poco del tema, yo el día de hoy escuché la audiencia de la audiencia pública del caso Hendricks versus Guatemala
Más adelante vamos a hacer un análisis de este tema, jóvenes. Es muy importante que lo sepamos para un futuro. Es importantísimo y vamos a hacer un resumen de ello, pero más adelante. Ya que este caso se relaciona con la presunta responsabilidad internacional del Estado por las decisiones administrativas que alegadamente impidieron a Steven Edward Hendricks el ejercicio de la profesión del notario, a pesar de contar con el respectivo título universitario obtenido en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en razón de no ser nacional guatemalteco. ¿Verdad? Ya que usted lo mencionó, es un caso que sí debemos de poner mucha atención y hacer un análisis como futuros abogados y notarios que ya van a ser ustedes, ¿verdad? Muy bien. Solo puedo decir algo más sobre este caso Hendricks versus Sí. Guatemala. Sí, Según claro. la Comisión Internacional de Derechos Humanos, ellos no reconocen al notario que no es un funcionario público, que no ejerce una función que lleva al corazón al Estado, no tiene un rol de formación, y porque dicen que todos los funcionarios públicos tienen que tener la característica de ser coactivos y tener consecuencias todas las resoluciones que ellos tengan. Hay demasiados problemas para mí. Yo lo que estoy viendo en este caso que no debería de fallar a favor de Hendricks. Sí, muy bien. Pero eso lo vamos a discutir en una clase, ¿les parece? Está bien, licenciado. Ahora quisiera su nombre completo y número de carnet, por favor. José Mariano Rivera González. José Mariano Rivera. ¿Su número de carnet? 2014. Ajá. 02116. 2116. Correcto, licenciado. Muy bien, muchas gracias, felicidades, aplauso habitual. Y para concluir, le damos la bienvenida al grupo número 5, por favor. Además, quiero avisar que la licenciada Alejandra ya envió el link de asistencia para los que quieran ya anotarse. Así que bienvenido, grupo número 5, por favor. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Stacy Escobar, soy coordinadora del grupo 5 y en este momento pues vamos a comenzar con nuestra presentación. Es turno de la compañera Minerva Arellano. Ella es la que se va a quedar encargada de exponer nuestro tema. Espero que les guste, es un gusto para nosotros. Le dejo la palabra, compañera Minerva. Buenas noches, compañeros y licenciada. Buenas noches. ¿Pueden ver mi pantalla? En este momento no. Ah, muy bien. Ay, disculpen, es que no sé usar bien este. Solo un momentito, disculpen. Bueno. Disculpen, es que no puedo compartir la pantalla. Licenciada Alejandrita, ¿le podría guiar, por favor? Y tú tienes la barra donde encendiste tu micrófono, no sé si lo ubicas. Sí. Ahí va a aparecer una bocinita y a la par van a aparecer 3 puntos. Ah, muy bien, ajá. Los 3 puntos te van a aparecer varias opciones y ahí va a haber una que dice compartir. ¿La ubicaste? No, creo que no tengo esa opción.
Vamos a ver, tenés la de ponerme en espera, bloquear la reunión, compartir, desactivar video, teclado marcado, vistas de reunión. Eso es lo que tendría que aparecer. Ok. ¿Qué otras cosas te aparecen? No me sale, pero voy a compartir. Otra compañera me va a compartir la presentación. Si me dan un momentito, disculpen. Compañera, buenas noches, disculpa. A la par del micrófono creo que hay una opción que dice abrir bandeja de uso compartido. Tal vez ahí podrías compartir. Es que estoy intentando y no la ven. No pueden ver mi pantalla. Para los futuros que van a exponer, siempre deben de practicar antes, ¿lo oyeron, jóvenes? Para estar listos. A todos nos pasa, no hay problema, pero sí debemos de practicar antes. Y si no, puedes pasarle la presentación a alguien de tu grupo para que te pueda colaborar con compartirla. Eso estamos intentando ahorita para compartir la presentación, pero a mí tampoco me deja. Ahorita prueben de nuevo, por favor. Vamos a ver. Licenciada, perdone, no sé si para evitar también un poco de contratiempos podríamos empezar con la exposición y les podríamos compartir después la presentación. Sí, por favor. Entonces, compañera Minerva, entonces así y después vamos a compartir la presentación para no atrasar más a los compañeros por el curso siguiente. Tu micrófono, compañera. Compañera, micrófono. Está apagado. Minerva, tu micrófono está apagado. El micrófono. O si me pueden mandar la presentación, Stacy, por favor, envíeme la presentación y yo la publico.
Hola, ¿me escuchan? Sí, solo que con eco. Voy a presentar, disculpen el inconveniente. Buenas noches, yo les voy a hablar de la identificación de tercero. El acta de notoriedad o la identificación de tercero se encuentra regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil en los artículos 440 y 442. En el Código Civil en artículo 4 y 5, en la Ley de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. La identificación es con el nombre que todos nos identificamos y es lo que nos diferencia e individualiza de los demás. Este puede encuadrar de 3 maneras para identificar o nombrar. El nombre de pila, por ejemplo, mi nombre es Minerva. El apellido, si me dijeran licenciada Arellano, y el nombre completo cuando ya se une el nombre propio que nos pusieron nuestros padres y los apellidos que en conjunto fue el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre. Estos se encuentran regulados en el artículo 5 y 4 del Código Civil. En el artículo 4, la identificación de la persona individual se identifica con el nombre con que se inscriba su nacimiento en el registro civil, el que se compone del nombre propio y del apellido de sus padres casados o el de sus padres no casados que lo hubieran reconocido. Los hijos de madres solteras serán inscritos con los apellidos de esta. Y en el artículo 5 podemos encontrar que el constante y públicamente use nombre propio o apellido distinto del que conste en su partida de nacimiento o use incompleto su nombre u omita alguno de los apellidos que le corresponden, puede establecer su identificación por medio de declaración jurada hecha en escritura pública por la misma persona si fuere mayor de edad o por sus padres que ejercieren la patria potestad. También podrá hacerse por cualquiera que tenga interés en la identificación conforme al procedimiento establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil. La definición de la identificación de tercero es que este es un trámite de jurisdicción voluntaria, a través del cual una persona tiene el interés de identificar a una persona distinta de ella misma para que se reconozca a una persona ya fallecida, por lo general, o que no ha podido ser localizada, quien utilizó distintos nombres con relación a su inscripción registral de la partida de nacimiento, dándoles el ejemplo de que yo me presenté como Minerva Arellano, pero mi nombre completo es Minerva Elohim Arellano Alvarado, entonces utilizo distintos nombres. Hay formas de solicitar el trámite de identificación de tercero. Está la manera extrajudicial, que es ante notario, y la manera judicial, que es ante juez de primera instancia. El trámite se inicia con el acta de requerimiento. ¿Escuchan, compañeros? Sí, le escuchamos. Muy bien, gracias. El acta de requerimiento ya la podemos encontrar el trámite en el Código Procesal Civil y Mercantil en los artículos del 440 al 442. El acta de requerimiento debe de hacerla el solicitante, la cual debe contener el nombre completo de la persona a quien se le quiere identificar, los nombres y apellidos que hubiera utilizado constante y públicamente, y los que aparezcan en su partida de nacimiento. El solicitante aportará la documentación que tuviere y propondrá la información de testigos, pudiendo ser estos los parientes del mismo. Después, tenemos que el notario hace la primera resolución, en la cual él va a dictar que se debe de publicar el edicto en el diario oficial y en los 3 de mayor circulación. Estos estarán publicados por 10 días y pueden pasar 2 cosas. Puede haber oposición o puede que no haya oposición. Si hubiera oposición, el notario suspenderá las diligencias y las va a remitir al juez competente en juicio ordinario. Recordemos que el juez es un juez de primera instancia.
Ahora, si dentro de los 10 días siguientes a la publicación no hubiera oposición, el notario hará constar la notoriedad en acta notarial. Se debe compulsar certificación del acta en duplicado y se enviará al RENAP, al Registro Nacional de las Personas de Guatemala. Es importante saber que el expediente se debe remitir al Archivo General de Protocolos para poder finalizar con el trámite. Esto debe de hacerse siempre, ¿verdad? En cualquier trámite que se vaya a hacer. ¿Cuál es el contenido que debe tener el acta de notoriedad? Primero, el requerimiento del interesado, comprobando la calidad en que actúa. Segundo, la declaración jurada del interesado. Tercero, la declaración de 2 testigos, los cuales pueden ser los parientes del requirente. Cuarto, relación de los documentos que ha tenido a la vista. Y 5, la declaratoria de la notoriedad de identificación justificada a juicio del notario. Recordando que también se deben de agregar el timbre notarial de 10 quetzales y el timbre fiscal de 50 centavos. Les agradezco mucho su atención. Muy bien, jóvenes. Hasta aquí hemos concluido con las 5 exposiciones. Como bien su compañera dijo, que las actas notariales llevan un timbre de 10 quetzales notarial y un timbre de 50 centavos fiscal. Ahí se recuerda. ¿Cuál es su número de carnet, jovencita? 2015-00610. ¿Su nombre? Minerva Elohim Arellano Alvarado. Muy bien. Quiero felicitar a los 5 grupos del día de hoy, en especial al grupo de jurisdicción voluntaria, el grupo 1, y al grupo de la función del notario en el proceso no contencioso, que es el grupo número 4. Pero de igual, mi felicitación va para los 5. Jóvenes, el día miércoles, no sé qué va a suceder en el sentido de que van a hacer las elecciones, segunda vuelta del Colegio de Abogados y Notarios. Entonces, voy a preguntar qué procede, si vamos a recibir clases o no. Si recibimos, pues bueno, yo me conectaré desde el Hotel Barceló a dar la clase, a seguir escuchando a los demás compañeros, ya que quiero comentarles que soy la fiscal general de esta elección de rector de parte del Colegio de Abogados y Notarios. Entonces, allí me toca una ardua tarea todo el día. Es cansado, pero muy bonito. Entonces, yo voy a hacer las preguntas y siempre a través de los correos mando. Muy bien. Quedamos así. Espero hayan puesto atención. Yo más o menos les di las preguntas que fui anotando. Muchas felicidades. Dios les bendiga. O sea que a veces es primera vez que exponen, pues sí hay un poco de nerviosismo, pero poco a poco se les va a ir quitando, ¿verdad? Y les deseo muchos éxitos y si Dios quiere nos vemos el día miércoles y si no hasta el próximo lunes. Estén pendientes de la información de sus coordinadores. Feliz noche a todos y éxitos en su próxima clase. Un abrazo fraternal. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Una pregunta. Feliz noche. Buenas noches. Una pregunta. Digo que llevar la